¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos haciendo nuestro programa de hoy nuevamente en la cocina de Onda Verde, ¿no? Como ya lo dijimos en alguna oportunidad, aquí editamos nuestras producciones, las pensamos, las postproducimos. Y hoy vinimos acá porque en realidad hace 24 horas estuvimos en Villa Constitución, una localidad santafesina a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, cuando ya la bota se termina, en el límite entre nuestra provincia y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué nos fuimos hasta allí tan lejos? Bueno, porque hay un grupo de vecinos nucleados en Villa Constitución Sin Venenos, así se llama la ONG, que vienen trabajando, alertando sobre la realidad que les toca vivir. Hace un tiempo allí, en la zona franca santafesina, se quiere instalar Nitron, una multinacional encargada de, por ahora, depósito de fertilizantes. Es compuesto químico, en realidad son agroquímicos que sirven, según ellos, para darle la misma energía o la misma vitalidad a la tierra que le sacan previamente por las fumigaciones, en un círculo perverso, ubicando allí una planta que es muy peligrosa para la salud del ecosistema, del aire, del agua, de la tierra, pero también de los vecinos, porque como vamos a ver, se quiere instalar frente a 3 o 4 complejos barriales muy pero muy grandes de una localidad que hoy tiene alrededor de 50.000 habitantes, como es Villa Constitución. Estuvimos allí un día entero, hablamos con diferentes personas. El primero de ellos es Miguel Alfaro. Miguel es integrante de Villa Constitución Sin Venenos, pero además uno de los estudiosos en la cuestión técnica. Pero vamos por partes, si le parece, con Miguel, vecino, nació allí en Villa Constitución. Vamos a hablar un poco de esta ciudad, que es una ciudad histórica, ¿no? ¿Se acuerda? El Villazo, el gran movimiento social de trabajadores, lo que significó la resistencia de la UON cuando estaba al frente de Piccinini. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia y también del presente con Miguel de Villa Constitución. Miguel, gracias por recibirnos en tu ciudad. Bueno, un placer que ustedes vengan acá al talón de acero de la provincia de Santa Fe, el taco de la bota. ¿Cuántos habitantes de Villa Constitución? Aproximadamente unos 50.000 habitantes. Esta ciudad que fue fundada, se llama Villa Constitución porque fue fundada poco tiempo después de la sanción de la Constitución para cuidar la frontera con Buenos Aires. Claro. Y una ciudad con mucha historia de lucha obrera. Sí, tenemos siempre desde los comienzos la lucha de la FORA con este sindicato histórico de portuarios y después la lucha del Villazo, que es un emblema de los años 70 y bueno, y ahora en los últimos tiempos hemos tenido también algunas luchas ambientales que han caracterizado a Villa Constitución. Villa Constitución hace muchos años tiene una ONG que es el Centro Ecologista Renacer, que estuvo involucrada, sobre todo a principio del año 2001, cuando nos querían instalar un terrible horno incinerador. Después se fue para otro lado. Eso se rechazó, se realizó la primera audiencia pública en la ciudad en un momento que nosotros no teníamos una ordenanza que la regulara y finalmente se rechazó. El Centro Ecologista se fundó en 1990 y esa fue una primera lucha. Después tuvo otra lucha que fue unos años después, rechazaron una planta de cloro soda y bueno, llevó 1 año y medio de lucha, se hizo una audiencia pública masiva, 500 personas, finalmente tampoco se pudo instalar. Cuando aparece, porque después esto nos aparece en la zona franca un cartelito que dice próximamente Nitron. Bueno, ahí se formó un movimiento más amplio que excede un poco lo que ha sido esta ONG que tiene sus años, que es el Centro Ecologista Renacer, que es Villa Constitución Sin Venenos. ¿Y por qué Sin Venenos? Bueno, porque la ciudad está llena de cuestiones que tienen veneno. Tenemos la contaminación de las fumigaciones
como lo tenemos todas las ciudades que tienen frontera agrícola en Santa Fe. Tenemos obviamente los productos de las acerías acá, de los cuales nosotros a veces desconocemos, porque falta información sobre qué productos realmente peligrosos se almacenan en las plantas. Después tenemos un relleno sanitario que está funcionando mal, que quema basura casi todas las noches, con lo terrible que es la quema de residuos, los elementos cancerígenos y tóxicos que se liberan. Tenemos una planta de cloaca que libera sus efluentes, como la mayoría de las plantas cloacas que están sobre la cuenca del Paraná, directamente casi crudos, a un arroyo que desagua después en el Paraná. Tenemos en el viejo elevador de granos un depósito con silo subterráneo donde almacenamos granos, donde se usan pesticidas, obviamente como se usan, y a veces no se cambian los filtros, y cuando se hace todo el tratamiento de los granos, bueno, todo lo que es el speller o los granos, los restos de los granos, que por supuesto tienen todos pesticidas, vuelan por toda la ciudad. Tenemos toda una serie de cuestiones que son realmente perjudiciales para el ambiente. Esta zona franca surge a principios de los 90 como consecuencia de la crisis que se generó durante justamente el gobierno de Carlos Menem, cuando viene el famoso ajuste y la privatización de Somisa y el ajuste de Asindar, que provoca una gran cantidad de despidos, de gente sin trabajo. Entonces, para compensar por el alto desempleo que se generó acá en el cordón industrial, en la zona Villa Constitución San Nicolás, entonces el gobierno nacional, atándose a una ley de 1905 que establecía 2 zonas francas en la República Argentina y una de ellas en la provincia de Santa Fe, decide que esa zona franca va a estar en la ciudad de Villa Constitución. Esto siguió sin que la zona franca se pudiera desarrollar. Después, a principios del siglo XXI, cuando viene la gran devaluación, un poco cambia la ecuación y se recuperan un poco la actividad económica, la zona franca como que empieza a perder valor, y a medida, bueno, de los últimos tiempos, el gobierno socialista toma, el gobierno del Frente Progresista toma el control de la zona franca, bueno, lo reactiva a ese proyecto y finalmente lo habilita hace un mes atrás. O sea, nueva en cuanto al tiempo de habilitación, pero si no vamos a ver casi 27, más de 25 años. Pero que nunca funcionó, ¿no? Que nunca funcionó. Primero tuvo un lugar, un territorio, después se lo cambió a otro. Tiene más o menos unas 50 hectáreas, poco más, poco menos. No tiene puerto. Es una zona franca que está habilitada para, una de las pocas que tienen para desarrollo industrial, porque cuando se la habilitó con la vieja ley de 1905, tiene alguna particularidad de poder elaborar productos dentro de la zona franca. Una ciudad, Villa Constitución, repleta de historia, de militancia, pero también de persecución. La dictadura allí fue muy, pero muy fuerte, muy feroz. Bueno, como lo ha sido en casi todos los polos obreros, ¿no? En las ciudades donde hubo trabajadores, donde hubo movilizaciones sociales, la dictadura fue muy feroz. En un tramo de la entrevista, Miguel nos habla de la zona franca santafesina, un emprendimiento que nació hace muchos años y que con el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social se le dio impulso ahora. Y hasta, si nos apurá, nos parece bien, sería una iniciativa económica que le daría mucha vida seguramente a esta localidad. De todas maneras, nos permitimos disentir con algunas cuestiones, ¿no? Es una zona franca donde va a haber comercios y ventas de productos libres de impuestos y que puede generar una interesante ampliación de ventas al comercio, no solo de la región, sino más allá, o es una zona fabril. Porque lo que se quiere instalar, por ejemplo, ahora, y es el único emprendimiento, el único galpón construido, es Nitron, una multinacional que no le trae más ganancias que al pequeño grupo que trabaje con la producción agropecuaria y con la producción agropecuaria transgénica. Por eso nos detenemos un instante, seguimos hablando con Miguel Alfaro, que nos va a contar un poco sobre cuáles son las deficiencias técnicas del estudio de impacto ambiental presentado,
cuánto se miente en estos estudios de impacto ambiental y fundamentalmente por qué él y muchísimos vecinos, vamos a ver que son la mayoría de los vecinos de Villa Constitución, no se sienten engañados con que estos emprendimientos dan más trabajos y le dicen muy fuerte no a la instalación de Nitron. Nitron, nosotros vimos un cartel y empezamos a enterarnos que es una empresa multinacional que parece una empresa de las que se llama de segundo piso. ¿Qué significa? Es una empresa que contrata a otras empresas, porque en la página web que ellos tienen estamos en un montón de países en todo el mundo, ¿cómo tenemos? 100 empleados en todo el mundo. Y uno dice, ¿cómo puede tener 100 empleados en todo el mundo? Y bueno, porque obviamente que yo tengo a lo mejor acá en Argentina 1 o 2 tipos en una oficina en Buenos Aires que van y contratan, bueno, vos comprame esto, vos transportármelo acá, vos haceme, entonces ellos subcontratan. Es una empresa que es una unión por lo que figura, de varios empresarios ligados. El presidente es un paraguayo, hay un norteamericano, hay algunos argentinos. Y lo que nos anuncia es, que fue el campanazo de todo esto, un acuerdo con la empresa PTP Warran, que es el operador de la Zona Franca, que es una empresa que está localizada, tiene eso en Buenos Aires, pero está localizada en sus operaciones en San Nicolás. Y bueno, dice, bueno, llegamos a este acuerdo y vamos a depositar en la Zona Franca santafesina 160.000 toneladas de fertilizantes a granel y 60.000 líquidos. Bueno, y nos hablan de todas las ventajas y nos hablan de una cantidad de puestos de trabajo que después en la realidad no resultaron ser tanto. Y bueno, la sorpresa de quién es este Nitron, y nada, un cartel. La empresa, pero sí, el depósito está. El depósito no funciona, pero le dieron una habilitación provisoria y inició los trámites, obviamente, para la habilitación, incluido presentación de un estudio de impacto ambiental. Ellos primero piden una habilitación del galpón ante medio ambiente y lo piden como categoría 1, no necesita este documento del estudio de impacto ambiental, sino un documento menor, una declaración prácticamente. A mitad de camino, ellos declaran que van a depositar fertilizantes. Entonces, la técnica que evaluaba dice, perdón, la empresa no había dicho que iba a depositar fertilizantes. Si va a depositar fertilizantes, va a tener que cambiar de categoría, va a tener que ser categoría 2 y tiene que presentar estudio de impacto ambiental. Ahí se cerró ese primer expediente y arranca este que tenemos acá, que es el estudio de impacto ambiental. En enero, en medio de las vacaciones, todos nos enteramos que se aprobó el estudio de impacto ambiental. O sea, lo habían hecho y la provincia lo aprobó. Y lo habían aprobado, a nosotros no nos habían comunicado absolutamente nada. Acá, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental tendría que empezar con la operación de construcción del depósito. Como eso empezó en el expediente que ellos pedían categoría 1, cuando arranca este documento dice, hay un galpón. Si yo hago un galpón pensando en poner fertilizante, tiene que tener determinado condicionamiento el galpón. Y eso ya tiene que formar parte del proceso de evaluación. La otra cuestión que se hace, para la categorización. ¿Quién decide la categorización? Para dar transparencia, como gusta decir en términos internacionales, se hizo un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una sumatoria de distintos índices y eso da un índice final que establece la categoría. Sumo distintos numeritos para que la gente lo entienda y si ese numerito, por ejemplo, me da más de 25, es de alto impacto ambiental, categoría 3. Bueno, si me da menos, es categoría 2 y si me da todavía menos de 15, es categoría 1. ¿Qué hacen las empresas? Tratan de que las cosas que se evalúan en este numerito, por ejemplo, cantidad de personal, energía consumida, superficie cubierta sobre superficie utilizada, sea lo menor posible. ¿Para qué? Para bajar la categoría. Nosotros tenemos un decreto de la provincia de Santa Fe, que es los presupuestos mínimos del ordenamiento territorial, que es el decreto 7317 del año 67, que dice que si hay un emprendimiento categoría 3 de alto impacto ambiental, no puede estar a menos de 2 kilómetros de cualquier zona urbana. Menos de 2 kilómetros. Esto está cruzando una calle, está a 300 metros. Que no se instale acá porque entendemos que es una instalación peligrosa. ¿Por qué es una instalación peligrosa? Bueno, porque hay algunos fertilizantes
uno en particular, del cual ellos se cuidaron muy bien de decir que no lo iban a poner, que es el nitrato de amonio, fertilizante que se usa en muchos casos para hacer explosivos, que tiene un largo historial de explosivos, de depósito de fertilizantes de nitrato de amonio a lo largo de la historia. Hasta hace poco acá tuvimos la explosión de una planta. Entonces este fertilizante es prácticamente como instalar un polvorín al lado de unos barrios, y de un barrio que se está en proyecto, que en el estudio de impacto ambiental lo ponen como zona rural, para que veamos cómo se miente en el estudio de impacto ambiental. Entonces esto es poner una instalación peligrosa, una planta categoría 3 que no puede estar al lado de un barrio, porque no puede ser que todas las noches los vecinos se vayan a dormir sin saber si al otro día se van a despertar o qué cosa le va a pasar, por esta cuestión de que nosotros digo, la ciudad, irresponsablemente le instalamos algo que sabemos que es peligroso al lado de donde viven. Para eso hicimos ciertas normas, para eso dijimos, las instalaciones peligrosas no pueden estar. Algunos me van a decir, bueno, pero ahí al lado está la planta de Hacienda. Sí, la planta de Hacienda es una instalación peligrosa y está al lado. Pero la planta de Hacienda está en el año 1945, donde no estaba el decreto 7317, donde no estaba la ley del ambiente, no estaba la ley general del ambiente, no estaba el decreto que regula el estudio de impacto ambiental, que es del año 2003. Es decir, no teníamos toda la normativa de principio precautorio, que si decimos, si hay un riesgo, no tomemos esa decisión, que esta es la base del principio precautorio que nosotros invocamos. Claro, interesante y digno lo que nos decía Miguel Alfaro, donde nos habla de las cuestiones técnicas, de las especificaciones técnicas, de por qué hay argumentos concretos, científicos, sociales y políticos, de por qué estas ciudades, pequeñas o medianas ya ciudades, no quieren vivir contaminados, no quieren vivir con el temor, con la guillotina a punto de cortarles la cabeza a partir de la instalación de estos emprendimientos, que además prometen mucho trabajo y en realidad después sabemos que no sucede. Algo de esto vamos a hablar en nuestra primera luz del semáforo, la luz roja. Salta no es una provincia que se haya caracterizado por sus producciones de minería a cielo abierto. De hecho, se está presentando ahora, que es lo que vamos a hablar en nuestra primera luz del semáforo, el primer proyecto metalífero, de minería metalífero a cielo abierto en la ciudad de Salta. Con lo que significa ello, con todas las riesgos que sabemos que sufren las provincias también vecinas de Salta, como La Rioja, como Catamarca, las del centro de la cordillera y la de las Patagonias. Una mala noticia, una minería a cielo abierto que vuelve a generar un pasivo ambiental muy grande en Salta y por eso lo ubicamos en nuestra luz roja. El emprendimiento está ubicado al sur del Salar de Arizaro, a 70 kilómetros de Tolar Grande y a 250 kilómetros de la ciudad de Salta. Además, el yacimiento se encontrará a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La producción está programada para agosto de 2019 y cuenta con una inversión de 239 millones de dólares. La minera está en la etapa de construcción, con los primeros movimientos de suelo. Esta parte cuenta con la participación de 500 personas y en el momento de la operación serán unas 300. Su mayor preocupación es el transporte de insumos y bienes de construcción, ya que la infraestructura no está preparada. Como veíamos, comenzó la construcción. Ojalá que lo que ya sabemos que está sucediendo, algunos movimientos de salteños oponiéndose le puedan ganar esta pulseada, porque ya lo sabemos, se llevan todo, casi todo y a veces más que todo, dejan un pasivo ambiental muy grande, no generan trabajo y tampoco generan riqueza, por lo tanto no está bueno estos emprendimientos en el norte. Y como bien se decía, en el desarrollo de la luz roja hay además la promesa de siempre, ¿no? La empresa dice sentirse responsable y escuchar todas las voces, sabemos que después hacen lo que quieren.
De esta manera cerramos nuestro primer bloque del programa. Cuando volvamos te vamos a presentar a Bruno, un joven, muy joven, pero con mucho conocimiento y que nos va a seguir tratando de explicar por qué Villa Constitución le dice no a Nitrón. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Serrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Bruno del Sarto es muy joven y sin embargo, siendo tan joven, tiene mucho conocimiento sobre esto que estamos hablando hoy y por lo que nosotros nos fuimos hasta Villa Constitución. Con Bruno, con quien te vamos a presentar ahora, hablamos más sobre este estudio de impacto ambiental. Nos da especificaciones técnicas sobre cuánto afectaría a la población, fundamentalmente a la salud de esa localidad. Y vuelve a contarnos algo que habíamos hablado con Miguel Alfaro, la movilización de los vecinos. Más allá de las asambleas en las plazas, de la asamblea en la bellísima biblioteca popular que tienen, también juntaron firmas. Y una localidad de 50.000 habitantes juntaron 10.000 firmas. Piense que hablamos de 50.000 habitantes y ahí ubicamos a los chicos, a la gente más grande. No necesariamente, obviamente no los 50.000 habitantes son los que forman parte de el padrón electoral. Y sin embargo juntaron 10.000 firmas, una suma muy grande, pidiendo una consulta popular. O sea, que el pueblo de Villa Constitución se exprese en una votación por sí o por no a la instalación de Nitrón. Lo que nos parece perfecto, porque estamos hablando de cuánto afecta a la comunidad la instalación de estos emprendimientos. Claro, lo que quieren es que, como se dice habitualmente, no sea para la gilada, no sea para la tribuna, o sea que sea vinculante. Bueno, en esa pulseada se encuentran las 10.000 firmas. Parece no convencer al poder político de Villa Constitución y le dicen que sería anticonstitucional, plantean que es un gasto profundo y si lo hacen quieren hacerlo no vinculante. Sobre estos temas hablamos con Bruno. ¿Qué cosas que Miguel no haya dicho serían criticables del estudio de impacto ambiental? Hay, por ejemplo, métodos de detección de fuego que declaran ellos en el estudio de impacto ambiental. Dicen que va a ser por visión y olfato de los operarios, que es algo que nos hace mucho ruido porque por lo menos debería haber alguna alarma de incendio. A ver, si hubiera un incendio, la única alarma sería la vista y el olfato de quien trabaja ahí. Sí, digamos que si en ese momento no hay ningún operario, nos enteramos cuando tenemos el humo dentro de la casa. Si se llega a producir un incendio, se producen gases muy tóxicos. Ahora, que se produzca el incendio es posible. Es posible. ¿Sería similar a lo que pasó hace un tiempo con la ex Nidera? Y yo lo asociaría más a lo que pasó en Venado Tuerto. ¿Qué pasó en Venado Tuerto? Se incendió una planta de fertilizantes, de producción de fertilizantes y almacenamiento. En ese caso la planta estaba bastante más alejada de la ciudad de lo que está de acá. Está acá, está enfrente, o sea, cruzás una calle, una ruta y está el pueblo. Los requisitos que tienen que responder, una es las cosas recreativas que haya en la cercanía, como también las escuelas, todas esas cosas no están tenidas en cuenta. También en lo que es territorial, se pretende instalar muy cercano a esa zona una planta de purificación de agua, que también se vería muy afectada por la presencia de los fertilizantes. Asimismo, Asindar tendría que dejar de trabajar con ciertos metales porque los fertilizantes son muy corrosivos. Otra cosa importante sería la Rosa de los Vientos. Ellos toman una Rosa de los Vientos de Fisherton. Nosotros estamos a más de 50 kilómetros de Fisherton. Para decir que los vientos predominan en sentido contrario a la ciudad.
o sea, para decir que los vientos no nos van a traer el polvillo a la ciudad, cuando los que vivimos acá sabemos que todo lo contrario. Pero aparte, corregime si me equivoco, la zona franca y la posibilidad de la instalación de Nitrón está en la ciudad. Sí, sí. No es que está lejos de la ciudad. Bueno, frente hay vecinos viviendo, es una zona urbana. Sí, 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 sí. Está categorizada como industrial porque está Sindar, pero la ciudad creció hacia ese lado. Y el día de hoy decir que eso es industrial no es algo real. El polvillo de los fertilizantes genera afecciones en la piel, en los ojos, en lo que sea mucosa. Nosotros tenemos acá como antecedente en el silo, en el elevador, un tiempo se almacenaron fertilizantes y por las molestias que sufrían los vecinos, las quejas reiteradas sobre afecciones en la visión, más que nada, en la piel, por decreto se le quitó la posibilidad de seguir almacenando fertilizantes. Ellos en noticias públicas en los diarios dicen una cosa, ofrecen 250 puestos de trabajo cuando en el estudio de impacto ambiental ofrecen 6. Dicen 6 puestos de trabajo. Sí, lo que sería dentro de la planta 6 puestos de trabajo. ¿Cuál fue el rol del intendente? Jorge Berti, ¿no? Jorge Berti, sí. ¿Cuál fue el rol del intendente? En un inicio se mostraba preocupado por la salud de los habitantes. Manifestó su preocupación, manifestó que los puestos de trabajo eran importantes, pero que la prioridad era la salud de la gente. Más adelante, cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental, él pasó a decir, bueno, el estudio de impacto ambiental está aprobado, la salud no se tendría que ver afectada, así que vamos a defender los puestos de trabajo. ¿Y del Consejo Deliberante? Bueno, el Consejo Deliberante está en contra de la instalación. ¿Está en contra? Sí. Han firmado decretos por unanimidad. Miguel me habló de una consulta popular. Sí, se está trabajando en eso. La municipalidad no quiere que sea vinculante, que es el tema en cuestión. Cuando el Consejo y el Colegio de Abogados, consultado por la municipalidad, dicen que tiene que ser vinculante. Estamos en el veremos de que se apruebe. El municipio le consultó a municipios y comunas. Una nota de un abogado de ellos dijo que no debía ser vinculante, entonces el municipio se está agarrando de eso para decir que no puede ser vinculante. Hay 10.000 firmas arriba para pedir la consulta popular. Sobre 50.000 habitantes juntaron 10.000 firmas para pedir la consulta popular. Un poco más, sí. Sí, es un 25% del padrón electoral lo que 25. Se necesita para poder pedir la consulta popular. Nosotros lo pasamos casi por el doble. Tanto Miguel como Bruno nos hablaron de las especificaciones técnicas, de la cantidad de agujeros, de huecos, de dudas que deja el estudio de impacto ambiental y que es una realidad no nueva, ya la hemos visto con otros emprendimientos, con la posibilidad de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, que no se pudo llevar a cabo, así como en Villa Constitución, gracias a la actividad de los vecinos, o las mineras, como veíamos en la Luz Roja, de nuestro país, o diferentes emprendimientos que a la hora de generar los estudios de impacto ambiental que hacen ellos mismos, dejan muchas dudas. Lo que llama poderosamente la atención es cómo los estados, las provincias, los estados provinciales, suelen aprobar estos estudios de impacto ambiental y no ven lo que ven los vecinos o lo que los vecinos se esmeran en preguntarle a técnicos para ver si no los están engañando. Por eso es importante lo que nos decía Miguel y Bruno. Claro, usted puede decir del otro lado y tener dudas y decir que se trata de dos individuos que tienen algún interés particular y por eso se oponen a un emprendimiento. Pero yo le puedo asegurar que no es así y usted puede creerme o no creerme. Por eso, periodísticamente salimos de estos dos testimonios y fuimos a hablar con vecinos. Vecinos que viven frente a donde se podría llegar a instalar este emprendimiento y que habrá que decirlo, estaban antes. Los vecinos llegaron antes a instalarse en esos lugares
que Nitrón, donde quiere ubicarse ahora. Hablamos con Javier Bielicic y con María Florencia Conti. Son dos vecinos que viven en dos barrios, populosos barrios, que están uno enfrente y otro muy cerca de donde se quiere instalar Nitrón. Nos cuentan cosas terribles, como por ejemplo que en ese lugar donde se quiere instalar Nitrón, a 200 metros, y fuimos, lo filmamos y lo vimos, hay una escuela, hay un jardín de infante, hay una plaza, hay una capilla. Bueno, peligrosísimo, están preocupados y por eso son las dos voces que le presentamos ahora. Javier, vos formas parte de Villa Constitución Sin Veneno. Sí, hace un tiempo que venimos en esta lucha, un año y pico que estamos. Un año y pico. Sí. Pero aparte a vos con esta causa te une una cuestión de, aunque parezca una paradoja, de cercanía muy grande, ¿no? Sí, yo vivo enfrente en el barrio donde está el depósito instalado. Nos empezamos a preocupar por un grupo de vecinos cuando pusieron un cartel. Nos empezamos a mover porque teníamos poca información. Y lo que más nos preocupa a los vecinos es que hay muchos casos de cáncer. Tenemos hasta 3 enfermos por casa. ¿Y por qué suponen que hoy tienen tanta cantidad de cáncer? Y debido a las fábricas que nos rodean, a los campos que fulmigan, y me parece que no se le puede sumar a esto más veneno, porque hay mucha gente que ha fallecido, pero también hay mucha gente que está luchando contra esta enfermedad. ¿Ustedes? Y no le podemos sumar más veneno al ambiente. Eso es un depósito de veneno. Aparte tenemos escuelas que están a 2 cuadras. Tenemos un centro asistencial que llevaron los consultorios de internación justo enfrente, jardines, y me parece que no es el lugar apropiado para que se instale este depósito ahí. ¿Cómo se llama el barrio que está enfrente? Barrio Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Estamos hablando de ¿cuántos habitantes? De 400 casas. 1.600 personas, 2.000 personas. Sí, después tenemos los barrios pegados y a su vez al lado del depósito hay un loteo importante. Así que eso está, digamos, en el corazón de la ciudad. Es una zona urbana. Una zona urbana, sí. Aparte se han dicho, las cosas no son claras, pero se han dicho que de 4 camiones a 60 camiones que van a pasar por día ahí, van a circular por entre medio de las escuelas, de un lugar muy concurrido. El camión que lleva carga, fertilizante. Fertilizante. Yo soy vecina de Barrio Industrial, cerca de donde quieren instalar este famoso depósito de fertilizantes. ¿Y ese barrio con qué dimensiones tiene? ¿Dónde estás vos? Tendrá 2 cuadras de ancho por 8 de largo. Es un barrio chiquito, pero está todo poblado. Un buen número de gente, digamos. Sí, familias de hace mucha data. ¿Cuánto hace que están ahí? Y yo hace unos 15 años que vivo ahí. Vivo con mi esposo y mis 2 hijos. Hay muchos casos de cáncer en mi familia, puedo dar testimonio de eso y bueno, nos preocupa eso, la salud, el capricho de querer instalar un depósito de sustancias que son perjudiciales para la salud, que cruzando una calle tenés 2 barrios, que serían los que están directamente afectados. Después obviamente, con cualquier tipo de emergencia que pueda haber dentro de ese predio y con los productos que están dentro, va a estar afectada toda la población de Villa Constitución. Mira, es una zona industrial donde estamos ubicados nosotros. Hay empresas que hace más de 70 años que están ahí, empresas grandes. Quizás toda la polución y toda la contaminación de esas grandes empresas han afectado. O sea, es una enfermedad que no podemos encontrar la causa por supuesto, concreta, porque obviamente ya tendríamos la cura concreta también. Pero creemos que esa es una de las cosas que hacen que nos distingan quizás de otros barrios, porque nosotros tenemos una alta tasa de gente enferma. Los barrios estos comienzan sobre la ruta, donde se quiere instalar está la zona franca, y al final de los barrios ya hay campo, o sea que hay también actividad agrícola cerca. O sea, vamos a estar atacados de ambos frentes, y eso es preocupante. La planificación de esto es,
no hay planificación. Y eso es lo que más bronca nos da, porque como te decía, hay muchas empresas e industrias, creo que son de larga data. O sea, hace 70 años atrás no teníamos ni los conocimientos ni la conciencia que tenemos hoy en día sobre la salud y sobre la ecología, sobre el cuidado del medio ambiente. Hoy los tenemos. ¿Por qué vamos a seguir cometiendo los mismos errores de tener gente viviendo cerca de plantas que manejan productos que son nocivos para la salud y para el medio ambiente? Lo que siento yo como vecina es que quien nos representa, el intendente, no está dando el apoyo que nos tiene que dar. O sea, él en su campaña prometió que iba a trabajar en pos de la población de Villa Constitución, y bueno, este es el momento de poder decir, bueno, a ver qué pasa. Obviamente todo esto controlando técnicamente, con toda la objetividad del mundo, porque esto no es un capricho, nosotros sabemos, tenemos fundamentos, el por qué no. Entonces él nos tendría que explicar el por qué sí, que bueno, obviamente no los tiene para poder. María, ¿las marchas fueron numéricamente importantes? Sí, fue mucha gente, no tengo exactamente el número, pero sí, mucha gente de ambos barrios y de otros barrios también están involucrados. Lo que pasa que generalmente cuando tenemos que hacer, no sé, alguna presentación en tribunales o queremos ir a hacer algún reclamo al municipio, son en horarios laborales y mucha gente que quiere participar no puede. Pero en las redes sociales se puede ver tranquilamente, en el Facebook podés ver que casi todo el mundo tiene puesto Villa sin veneno, yo le digo no a Nitrón. Yo como vecina estoy esperando eso, poder participar en una consulta popular que sea vinculante, obviamente, claro. Y que yo como vecina, y como pago mis impuestos al día como corresponde, tenga la posibilidad de optar por algo que creo que no va a ser beneficioso para nadie, solamente para quien vaya ahí, el empresario o los empresarios que vayan ahí, y que bueno, que vayan a hacer su tarea económica o sacar su rédito económico, y nada más que eso. Van a ser los únicos beneficiados, digamos. Le agradecemos profundamente a María Florencia, a Javier, dos vecinos que decidieron dar su testimonio, y seguramente usted leyó lo mismo que leemos nosotros cuando le hacemos el testimonio, sus rostros, ¿no? Los rostros de preocupación. Lo interesante, y está bien, uno lo dice desde afuera, pero con todo respeto, es que esa preocupación, a veces hasta ese temor, ese miedo, no paraliza, sino que en el caso de Javier, de María Florencia y de tantos otros vecinos, es una preocupación que los incentiva, los motoriza a seguir trabajando y cuidar, como nos dijeron los dos, no solo la salud de ellos y de su contexto, y uno como papá supone que debe pasar, ¿no? La responsabilidad que sienten al saber que en esa misma casa donde viven ellos y podría estar afectada su salud, están sus hijos. Una localidad que, como ambos nos dijeron y muchas otras voces que hoy no aparecen en nuestro programa nos alertaron, una ciudad que tiene el doble o el triple de cáncer que tienen otras localidades a partir de emprendimientos industriales ya existentes en la zona. Uno más agravaría y cuánto la situación. Momento de presentar la segunda luz amarilla. Es un proyecto, por eso lo ponemos en amarilla, y es terrible. El SENASA es el Servicio de Sanidad Alimentario, es esa organización que el Estado tiene para controlar y vigilar que los alimentos que lleguen a nuestra mesa sean alimentos saludables. Bueno, hay un proyecto del SENASA en querer permitir la ampliación de agroquímicos, o sea que a la cantidad de agroquímicos que se utilizan hoy, permitir que ingresen otros productos químicos para fumigar a nuestros alimentos. Pero además, como si esto ya no fuera mucho, pretende que también se autorice el mayor uso. Yo les recuerdo algo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo. En nuestro país se tiran alrededor de 400 a 450 millones de litros de veneno por campaña de cosecha. Bueno, el SENASA quiere permitir que entren nuevos agroquímicos más poderosos, pero además que se pueda tirar más. Una barbaridad cuando todo el mundo
camina hacia la agroecología, a la no utilización de venenos, el SENASA aquí en nuestro país dice, tiren más venenos y tiren nuevos venenos más poderosos. Un proyecto y por eso lo ubicamos en esta luz amarilla. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, abrió una consulta pública para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados cultivos menores. Incluye desde bananas y acelga hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios pueden afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista. El proyecto contempla 3 posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un cultivo mayor, o que directamente no tenga antecedentes. En el sector agroecológico no están de acuerdo con estos argumentos. Es inadmisible que se permita el registro y comercialización de plaguicidas sin una adecuada investigación. Una locura, ¿no? ¿Qué es lo que dice el SENASA? Que no pasa nada, que esto no va a afectar la salud. Ahora, ¿cómo se lo dice el SENASA a los pueblos fumigados, donde el aumento de enfermedades respiratorias en la piel, también el aumento de enfermedades mortales como leucemia o cáncer, se van multiplicando, triplicando, cuatriplicando? Lo dicen los censos epidemiológicos llevados a cabo por las facultades y las universidades nacionales, lo dicen los médicos de pueblos fumigados, lo dicen las historias clínicas. Por ahora es un proyecto, ojalá que se pueda frenar, y por eso lo ubicamos en la luz amarilla y por eso vamos a seguirlo. De esta manera cerramos nuestro segundo bloque. Cuando volvamos, vamos a hablar con Natalia. Natalia es integrante de Villa Constitución Sin Venenos y nos va a hablar un poco de cómo nació y qué significa esa ONG allí en Villa Constitución. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Serrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa de hoy. En Villa Constitución sucede lo que sucede en tantas otras localidades. Los vecinos primero se enteran, y no por los canales que debieran enterarse, de la posibilidad de un emprendimiento contaminador que enferme. Se preocupan y se organizan. La organización de Villa Constitución es una ONG hoy que se llama Villa Constitución Sin Venenos. Una ONG ambientalista que, como también sucede en tantas otras localidades, es tildada por el poder político de opositora, de tener intereses políticos y demás. Los vecinos ya no se dejan engañar. Saben que ese es el discurso del poder para no darle entidad a vecinos que, como decimos siempre, caminan por la calle. Y cuando caminan por la calle los vecinos suelen hacer historia. Se organizaron en Villa Constitución Sin Venenos y han logrado muchísimas cosas. Desde una audiencia pública hasta asambleas multitudinarias, la recolección, como vimos, de más de 10.000 firmas para que el poder político llame a consulta popular, y seguramente esas movilizaciones, como nos va a decir Natalia, frenaron el avance de la instalación de una multinacional como Nitrón, tan perjudicial para esa localidad. El galpón está construido, pero por ahora no pueden trabajar, y eso se pudo hacer gracias a estos Quijotes, a estos rebeldes que pudieron frenar la instalación de Nitrón. Hablamos con Natalia. Natalia es Natalia Pascua, mamá de 2 chiquitos, que nos dio parte de su tiempo y mucho le agradecemos, y nos cuenta qué es Villa Constitución Sin Venenos, cómo nace y qué importancia tuvo, entre otras cosas,
en frenar la instalación de Nitrón allí en su ciudad. Esta agrupación nació hace más de un año ante la preocupación de los vecinos linderos a la zona franca cuando vieron que se planta el cartel de Nitrón. Nos empezamos a movilizar, a acompañar más que nada a los vecinos de esos barrios y bueno, empezamos a investigar de qué se trataba, qué era Nitrón. Comenzamos con un grupo pequeño, juntando firmas para pedir una audiencia pública y que se nos brinde información de qué era lo que se estaba gestando ahí en la zona franca. Estaba esta cosa también que se generó al principio con la cuestión de los puestos de trabajo, que bueno, que no, porque esto va a reactivar la ciudad, una cuestión, digamos, laboral, que no viene bien. Entonces, bueno, encontramos al principio cierta resistencia. Bueno, se trabajó, se charló con los vecinos, se les explicó que esta audiencia era para pedir básicamente información, que no estábamos en contra de la zona franca ni de los puestos de trabajo, sino que queríamos saber de qué se trataba esto, porque bueno, había preocupación de los vecinos por la cuestión de la contaminación ambiental y la cuestión también de la salud. Al principio era un grupo muy reducido, empezamos a plantear reuniones con días y horarios fijos en la Biblioteca Popular de acá de la ciudad, donde la gente, bueno, se iba acercando. La cosa fue creciendo, se fue haciendo masiva, recorrimos los barrios, no solo los barrios linderos a la zona franca, sino los barrios de toda la ciudad. Fuimos a hablar con comerciantes, con sindicatos, con gremios. La Plaza de la Constitución es un lugar muy significativo para nosotros, así que se ha convertido un poco en el símbolo también del espacio en cuanto, digamos, espacio físico de nuestra lucha. Se han realizado asambleas muy grandes donde ha concurrido mucha gente. Se ha convocado no solo a los concejales y a los funcionarios de la ciudad, sino a funcionarios a nivel provincial que integran la Comisión de Medio Ambiente. Han estado presentes en las asambleas. Hemos organizado una charla informativa también muy convocante con el doctor Damián Marino, que es investigador del CONICET de La Plata, y el doctor Damián Berseniasi, médico de Rosario. Sí. Así que la gente informada está. Empezamos a trabajar para pedir esta audiencia que se realizó el 17 de octubre del año pasado, donde bueno, se convocó a diferentes oradores, estuvo el municipio, no se hizo presente el intendente, pero bueno, mandó a sus representantes, hablaron concejales, la empresa no se hizo tampoco presente ni el concesionario, enviaron una carta donde bueno, de algún modo menospreciaban, digamos, la voz popular, si se quiere, como minimizando, digamos, el reclamo de la ciudadanía, como que bueno. Esta empresa se instala en un lugar donde tenés a 36 metros la primer casa, o sea, cruzás la ruta y están los barrios. Está barrio industrial, barrio Palmar, barrio Galoto, hay escuelas, tenés una estación de servicio al lado, un proyecto de loteo, o sea, hay un camino que es muy conocido acá en Villa, que es donde la gente sale a caminar. Y ahora si querés pasar por el caminito y la empresa, supongamos, se instala, debes pasar por la puerta del... Sí, pasas por la zona franca, sí, por la entrada. Desde un principio venimos siendo atacados por los medios, de hecho por el mismo municipio y por el mismo directorio de... ¿Qué les dicen? Y nos atacan con esta cuestión de que bueno, queremos infundir miedo en la población, de que estamos en contra de los puestos de trabajo, de que todo lo que se dice no es tan cierto, de que incluso se nos ha atacado diciéndonos que es una cuestión política partidaria. Bueno, se ha trabajado así, digamos, tratando de acallar y de menospreciar, digamos, la expresión popular que es de la gente, porque Villa Constitución Sin Veneno es un colectivo muy heterogéneo. Hay personas con diversas ideologías políticas, de diferentes edades, profesiones,
Hay médicos, hay abogados, hay estudiantes, hay diferentes agrupaciones. Digamos, nosotros estamos pidiendo la consulta popular, que es, bueno, una herramienta más de democracia, donde queremos que toda la población se manifieste y exprese en las urnas si quiere o no que esta empresa se instale acá en la ciudad, qué perfil queremos para nuestra ciudad, si queremos un perfil químico, qué tipo de empresas queremos que se instale. Lo que queremos es trabajo digno, trabajo en condiciones saludables, controlado, y bueno, sabemos que la instalación de esta empresa también de algún modo condicionaría la instalación de otro tipo de industria que no sea esta característica. Instalándose esta empresa daría lugar a que, bueno, en un futuro se genere todo un perfil químico donde vengan a instalarse empresas similares. Esta traba que se está generando ahora en cuanto a la habilitación y la operatoria de la empresa es básicamente por la movilización popular. Eso es lo que siempre remarcamos los vecinos. Esta lucha se sostiene y esta empresa no está operando por la movilización popular, por el reclamo que hemos hecho tanto al cuerpo de concejales como al municipio y ante la provincia. Y sabemos que esta lucha se da en un contexto general del país, donde las luchas medioambientales se han puesto en el escenario y a la orden, digamos, del día en cuanto a reclamos, porque bueno, sabemos por la historia de los diferentes pueblos y las diferentes provincias que la vienen peleando, y es el único modo de sostener una lucha y de que no te pasen por encima, es estar en las calles y estar movilizados permanentemente. Con la entrevista a Natalia cerramos nuestra ronda de reportajes que hicimos hace un par de días atrás en Villa Constitución, agradeciéndole profundamente a todos los habitantes de Villa Constitución que nos cedieron parte de su tiempo. Y como decimos siempre, esto que es tan fuerte para el periodista, ¿no? Nos abren sus historias, nos cuentan sus vidas, así que agradecerles profundamente y abrazarlos para ver si esta tenacidad que tienen la pueden mantener a pesar de todo. Ojalá que puedan hacerlo, y creemos o estamos convencidos de este lado a tantos kilómetros que sí, porque tienen la fuerza de la verdad y la fuerza de la convicción. Pero muchas gracias a todos aquellos que nos dieron parte de su tiempo toda una mañana allí en Villa Constitución. Nos falta presentar la última luz del semáforo, es la luz verde. Y mire qué bueno, esto que vamos a presentar está relacionado con un programa que hicimos. Cuando hablamos de basura electrónica, de chatarra electrónica, dijimos que los estados debieran darle algún tipo de responsabilidad a las empresas, que las empresas deben hacerse cargo de esa CPU, de ese monitor, de esa batería que queda en desuso. Bueno, ahora hay una ley en Capital Federal, y por eso la ponemos en la luz verde, una ley que obligaría a los distribuidores y a los exportadores a hacerse cargo de las pilas en desuso, de las pilas usadas. Es una muy buena noticia y por eso lo ubicamos en nuestra luz verde. La legislatura porteña ordenó la creación de un plan llamado de gestión ambiental de pilas en desuso. Esto obliga a los importadores y a los distribuidores a desplegar y financiar un circuito de recuperación y disposición de estos artículos. La norma categoriza a las pilas como residuos peligrosos, dado que están compuestas por materiales peligrosos que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada. Según datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los porteños consumen 19 millones de pilas por año, es decir, un promedio de 12 unidades por persona. Los productores deberán presentar un plan en forma individual o colectiva ante la autoridad de aplicación. Es muy interesante la normativa, ya es ley y obliga a los productores a ubicar contenedores en espacios públicos donde, bueno, el usuario va, pone la pila usada y son ellos mismos los productores quienes luego deben recogerla y darle un final, un depósito que sea saludable y no contaminante. Es la primera ley esta en nuestro país
que le da responsabilidad al fabricante o al productor en cuanto a qué hacemos con la basura electrónica. Y nos parece una muy buena ley, por eso la aplaudimos y la ubicamos en nuestra última luz del semáforo. Ya casi en el final de nuestro programa te presentamos algunos eventos, algunas charlas, diferentes cuestiones que las resumimos en nuestra agenda verde. Continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. El lunes 23 se proyectarán documentales de producción nacional realizados en las últimas décadas. Imágenes que ayudarán a conocer bosques, selvas y humedales de Argentina. Con entrada gratuita, el encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Como ya lo hicimos, agradeciéndole profundamente a los vecinos de Villa Constitución que nos abrieron las puertas de su intimidad y nos contaron qué es lo que está pasando. Agradecerles profundamente y hacer lo que tenemos que hacer. Así como hace pocos días estuvimos en la costa santafesina acompañando a los vecinos preocupados por la contaminación del río Ubajay, o como fuimos a localidades, a María Juana, como fuimos a Santo Domingo, como fuimos a Lucas González en Entre Ríos, a Buenos Aires para seguir a los vecinos de Hachal con la batalla que tienen contra la contaminación de la Bardigol. Bueno, ahora estuvimos en Villa Constitución. Hacer lo que el periodismo debiera hacer y está perdiendo, ¿no? Esta función natural que es ponerle el micrófono a la gente para que la gente pueda hablar. Y en este caso, para que pueda contarnos sus patriadas, para que pueda contarnos sus resistencias, sus movilizaciones. Vaya si es importante en un momento donde parece que el micrófono o el grabador no llega para escuchar estas voces. Por eso nuestro agradecimiento y nuestro compromiso a seguir el tema, a tener un ojo puesto en Villa Constitución para ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Hasta aquí llegamos, nos despedimos, nos encontramos, si a usted le parece bien, dentro de una semana, 7 días, aquí, por Veo, por Veo TV, para poder seguir pensando juntos cómo hacemos para cuidar nuestra única casa que tenemos para vivir. Gracias por todo, hasta la semana que viene.